Muy bien, buenos días. 3, 2, 1. Son las 8 de la mañana con 5 minutos del jueves 23 de abril. Esta es la clase de anatomía patológica del grupo B. Bien, lo que vamos a llevar hoy día es ya el tema que cierra el círculo de enfermedades crónicas relacionadas con EPOC. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer un enfisema, ya hemos visto la definición de EPOC, y hoy vamos a cerrar con la que nos faltaba, la que nos queda pendiente, que es bronquitis crónica. Bien, hay que recordar de que este grupo de enfermedades, vamos a ver un ratito, de manera muy rápida, este grupo de enfermedades se caracterizaba por que son, su nombre lo dice, son enfermedades obstructivas que pueden ir tanto por la parte alveolar hasta la parte bronquial. Puede caracterizarse por un espasmo también, como el caso del asma, por ejemplo. Además que comprende un montón de síntomas que se van a asociar. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la bronquitis crónica, comienza como una obstrucción del flujo aéreo asociada a hipersecreción de moco. ¿Bien? Se parece bastante al asma, solo que la bronquitis se caracteriza por ser un proceso gradual. ¿Bien? El asma es un proceso que sube, da la crisis de asma y luego vuelve a nivelarse otra vez. La bronquitis es gradual, va subiendo lentamente la obstrucción hasta que sube y se mantiene ahí. Bien. ¿Cuál es mi criterio clínico para definir la bronquitis? Bueno, pues ese es precisamente un cuadro de tos caracterizado principalmente por tos con expectoración de manera crónica. Es un cuadro persistente. Ahora, la caracterizamos porque va a ocluir las vías aéreas, los bronquios, ¿bien? Va a ser bronquitis y si afecta también los bronquiolos, vamos a llamarla bronquiolitis, ¿de acuerdo? Clínicamente, el paciente, para que yo diga que tiene bronquitis crónica, tiene que presentar este criterio. ¿Bien? Tos persistente durante 3 meses seguidos, una vez al año, durante por lo menos 2 años. Es un criterio un poquito raro, ¿no? Vamos a ponerlo así. El paciente me va a referir que tiene tos siempre en una estación. Por lo general va a ser en otoño o invierno que suele haber viento, ¿verdad? Entonces, él va a decir, ¿sabe qué? Desde que comienza el otoño, toda la estación me la paso tosiendo. Volvemos a la primavera y se me pasa un poco, pero el siguiente año vuelvo a tener tos durante todo el otoño. Entonces, durante toda una estación o durante 3 meses, suele tener un periodo de tos continuo. Y es una tos que no se corta, y es una tos productiva. Durante por lo menos 2 años de evolución. Bien, es el criterio clínico para definir a un paciente con bronquitis. O para definir, es decir, este paciente tiene una alta sospecha de tener bronquitis crónica. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, la bronquitis, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre esto, se va a caracterizar porque el bronquio, pero desde el principio, va a establecer una respuesta inflamatoria a algo. Puede ser un agente infeccioso, puede ser tabaco. Bien, la primera respuesta que va a presentar este bronquio va a ser aumento de secreción mucosa. Porque estamos hablando de que está pensando que es algo raro. Bien, este bronquio detecta el humo del tabaco, por ejemplo, detecta el contaminante o la enfermedad como un agente extraño y como tal empieza a responder. ¿Esta respuesta en qué se va a basar? Pues principalmente en respuesta de los macrófagos, siempre, después respuesta linfocitaria, pero la principal respuesta va a ser que va a haber hipersecreción de moco. Bien, mis células cilíndricas y las células mucosas van a encargarse de aumentar y movilizar esta secreción mucosa. Hasta ahí todo bien. La bronquitis aguda cursa igual, ¿no? Tosemos, pero esta inflamación baja cuando la infección pasa. Sin embargo, este estadio
hipersecreción mucosa se mantiene. A pesar de que el paciente ya ha pasado la época del virus o de la infección, la secreción va a continuar. La causa principal de esto suele ser una agresión constante. En este caso, ¿cuál es la agresión constante? Pues fumar, ¿no? Paciente que se la pasa fumando todo el tiempo, ese humo va a mantener constantemente inflamado el bronquio. Además, entre otras causas no asociadas estrictamente al tabaco, están los virus, ¿bien? Principalmente los virus estacionales. Ahora, combinar una infección viral con una inflamación crónica por tabaco, por ejemplo, es casi seguro que este paciente va a desarrollar su bronquitis crónica. Patológicamente, ¿cómo lo definimos? Bueno, pues la definición clínica era de una tos persistente durante 3 meses por 2 años seguidos, por lo menos. Patológicamente, ¿yo qué voy a ver? Bien, las glándulas mucosas van a estar hipertrofiadas, van a estar gruesas mis células mucosas. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho. Cualquier tipo de célula, si nos recordamos bien, que trabaja mucho, va a aumentar su tamaño o se va a multiplicar. Es adaptación celular. En este caso, estas células van a hipertrofiarse. Al hipertrofiarse, van a cerrar la luz bronquial. Bien, va a ser una luz muy pequeñita, muy limitada el flujo. Además de eso, va a haber hipersecreción constante de moco. Por eso el paciente está tosiendo siempre, porque es un reflejo para eliminar esa tos. ¿Verdad? Entonces, sería un error, por ejemplo, de que nos llegue un paciente con un cuadro de tos persistente, sospechamos de que puede ser un cuadro de bronquitis y encima le demos un jarabe antitusivo, porque lo único que está ayudando a eliminar ese moco excesivo que está produciendo es el reflejo de tos, ¿no? La principal causa de esta va a ser eso, ¿no? Una irritación crónica, esa inflamación constante de esa vía aérea, lo que va a determinar justamente que este bronquio tenga que adaptarse. Clínicamente, ¿cómo lo reconocemos al paciente con bronquitis? ¿Será un paciente de piel violeta, cianótico, o será un paciente de piel roja, hiperémica? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Qué tipo de paciente será? ¿Es el paciente azul, el cianótico, o va a ser un paciente rojo, 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 poliperémico? No. Nadie. Escríbanlo también por el chat si quieren. Azul, doctor. Entonces, no, ¿Están ahí o no están ahí? Bien. Entonces, este tipo de pacientes va a tener un color azul, va a ser el típico paciente, el blue blotter se llama. Bueno, vamos a continuar. Bien, la apariencia de estos pacientes va a ser azul, van a ser los cianóticos. Se llama blue blotter o respirador azul. Van a estar haciendo eso todo el tiempo. Están haciendo un esfuerzo por respirar, ¿por qué? Porque tienen que empujar con mucha fuerza el aire que va a entrar porque ese bronquio está cerrado. El problema es de que al intentar meter aire, va a inducir más su reflejo de tos. Bien, entonces va a empezar a toser otra vez. Por esto, justamente por esa molestia, la cantidad de oxígeno que se intercambia en el alveolo va a ser poca, lo que va a determinar justamente que hagan sus cuadros de cianosis. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a reconocer? Además de la cara azul, la cara cianótica, va a ser una baja saturación. Otra vez le ponemos el pulso oxímetro. Bien. En el caso del paciente nuestro, por ejemplo, va a llegar con una saturación muy baja. Bien, por ejemplo, yo ahora mismo estoy con una saturación de 96 y una frecuencia cardíaca de 78 por minuto.
mi saturación está normal, ¿verdad? La saturación normal de oxígeno está oscilando entre 94 hasta 99. Menos de eso empezamos a hablar que puede haber cierta hipoperfusión o disminución de la hemoglobina, ¿no? De la hemoglobina saturada de oxígeno. Otro síntoma que el paciente va a tener va a ser disnea de pequeños esfuerzos. Se va a cansar a movilizarse, va a haber un gran agotamiento por pequeños movimientos. La cianosis, el blue blotter. A la auscultación, lo que vamos a escuchar va a ser ese frote de las flemas al respirar sobre el bronquio. Va a sonar como, va a ser un sonido como si se raspara algo. ¿Bien? Esos van a llamarse estertores. Finalmente se va complicando más la cosa porque hay una descompensación general de la cantidad de aire que está entrando con la que está perfundiéndose. Si la inflamación se complica bastante, puede llegar a haber edema. Bien, estos pacientes, voy a parar un ratito acá, quiero hacerles un par de preguntas. Primero que nada, a ver, prendan la cámara, quiero ver si están ahí, para que nos tomemos una foto. There, go down there. Están todos durmiendo ahora mismo, ¿no? Bueno, ya antes de que apaguen la cámara, lo que quería preguntarles son dos cosas. La primera, este paciente va a estar azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muy baja saturación, el aire no está entrando. Ahora, si le vemos el hemograma, en el hemograma, ¿este paciente presentará policitemia o no va a presentar policitemia? Sí, presenta muy A ver, sonrían a la una, a las dos, tres. Bien, ya, continuamos. Este paciente, por lo general, la pregunta que les hacía era, ¿va a presentar o no va a presentar eh, policitemia? ¿Qué era la policitemia? Era un conteo globular de glóbulos rojos alto, ¿no? ¿Será grande o no será grande su conteo? Creo que sí, para compensarlo, la falta de oxígeno. Bueno, vamos a ir apuntando las características de cada uno, ¿ya? Por un lado tenemos la bronquitis y por otro lado tenemos el enfisema. Voy a hacer mi árbol bronquial. Mis alveolos. Bien, ese sería mi árbol bronquial. Si en un examen, por ejemplo, les pregunto, establezca las diferencias que hay entre bronquitis y enfisema. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora, agarren su bolígrafo, como el que yo tengo acá, para escribir. Pueden agregar el texto o pueden hacer un dibujo y vayan marcando. Por ejemplo, en el caso de la bronquitis, qué partes afectaría, en el caso del enfisema, qué partes va a afectar y las características de cada uno. Bien, por ejemplo, en el caso del enfisema, yo hablaré de que va a haber destrucción del alveolo. Bien, entonces hablaremos de enfisema, lesión alveolar. Bien. En el caso, por ejemplo, del en el caso del bronquio, si recordamos bien, vamos a ver, ¿ya?
Bien, en el caso del bronquio, por ejemplo, cuando hablamos de la lesión principal, esta va a ser determinada por inflamación. El paciente va a fumar. Vamos a poner aquí nuestro cigarrillo. Ese humo va a entrar por acá. Y lo primero que va a estimular va a ser un proceso de inflamación. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en el paciente cuando comienza el cuadro es un proceso de inflamación. Ahora, ¿quién se va a inflamar? ¿Cuál es la capa más interna que tenemos en el bronquio? ¿Recuerdan las capas que vienen de afuera hacia adentro? Es una capa cartilaginosa, luego una capa muscular y hacia adentro es una capa mucosa. Entonces vamos a poner inflamación ¿de qué? De la mucosa. Esto va a ser la primera vez, pero todos sabemos que nadie fuma solamente una vez, sino fuma muchas veces al día. Cuanto más fume el paciente, más inflamación va a haber. Esta inflamación va a estar mediada por quién? Por principalmente macrófagos más respuesta linfocitaria. Casi lo mismo que pasa en el alveolo. Esto lo que van a estimular va a ser otra, es lo mismo, una cascada inflamatoria a partir de interleucinas, y estas interleucinas van a estimular también que la glándula mucosa, que está entre las células cilíndricas, ¿se acuerdan bien? Las cilíndricas son células columnares, son células altas, y entre medio hay células mucosas. Estas glándulas mucosas que hay en medio son las que van a empezar a secretar. Entonces, esta mucosa, el tercer paso va a ser que va a aumentar la secreción. Hasta aquí todo bien. Aumenta la secreción, ¿para qué? Para proteger del humo que está entrando o para proteger del agente contaminante. Sin embargo, esta secreción que se va a aumentar, lo que va a hacer que esta vía, de ser una vía gruesa, de ser una vía amplia, por donde normalmente pasa bastante aire, lo que va a suceder va a ser que se va a empezar a cerrar. Pasa algo muy parecido a lo del asma. Esta vía se va a cerrar y la cantidad de oxígeno que va a poder pasar por aquí va a ser una cantidad mínima. No va a entrar mucho oxígeno por acá. Entonces lo cuarto que vamos a encontrar aquí va a ser disminución del flujo aéreo. Bien. Aquí el paciente va a empezar a presentar síntomas. Por ejemplo, va a empezar a presentar una saturación de oxígeno disminuida. El alveolo está preparado, el alveolo puede recibirlo. Sin embargo, no está llegando bastante porque antes de que el alveolo se lesione, ya ha empezado a lesionarse el bronquio. Esto puede pasar tanto en casos de bronquitis aguda como en bronquitis crónica. La diferencia es que la bronquitis aguda es un cuadro normalmente bacteriano. Cuando se va la bacteria, se calma y el grosor el calibre del bronquio vuelve a su estado normal. En cambio, en el caso de enfisema, lo que hemos visto es que la lesión era a nivel del saco alveolar. Es decir, estamos hablando ya del contorno del alveolo. Este alveolo también se va a inflamar, se va a lesionar, pero el aire va a fluir, pero no va a haber hematosis. ¿Bien? Aquí colocamos, en el caso de enfisema, por ejemplo, no hay hematosis. Esa es la principal diferencia. Bien, en enfisema la lesión es la actividad alveolar con remodelación, destrucción, y en cambio en la bronquitis es una lesión a nivel del bronquio. Ambas se caracterizan por ser enfermedades obstructivas, porque limitan el flujo aéreo. Una pregunta de examen que suelo hacer es,
la característica visual de un paciente. El bronquítico crónico, ¿cómo era? Pues un paciente cianótico, es azul, suele presentar poliglobulia a veces para compensar, y el enfisematoso es un paciente con un tórax ancho, es rojo por la policitemia, para tratar de compensar, su cantidad de glóbulos rojos va a aumentar bastante. ¿Sí? Este proceso en la bronquitis crónica suele durar años, no hablamos de meses, de 2, 3, no hablamos de 5, 10 años de evolución, que determinan justamente con el tiempo ese bronquio se cierre tanto, la hipersecreción sea tan abundante que al final ya no es. Suele ser tan complicada la cosa que se cierra completamente y este alveolo que está aquí abajo, por ejemplo aquí, eso se tapa completamente por moco y el alveolo que está aquí, como no recibe aire, puede llegar a colapsar. Bien. Si ese alveolo colapsa, es decir, que se hace pequeñito, se contrae, eso va a llamarse, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Cuando un fragmento bronquial o un pulmón colapsa. ¿Nada? Atelectasia. Bien. Cuando un fragmento bronquial o un lugar del pulmón colapsa, ya sea por una lesión, por perforación, o por, en este caso, por ejemplo, de que está tapado completamente y el alveolo se hace pequeñito, vamos a llamarlas atelectasias. Estas atelectasias son peligrosas porque afectan no solamente un fragmento pulmonar, pueden afectar grandes grupos pulmonares y pueden llegar a lesionar. Bien, denme un momentito, voy a hacer una pequeña... Bien, perdón, lo que pasa es que me llamaron. Bueno, continuando con esto rápidamente. ¿Cómo definimos entonces una bronquitis? Lo que vamos a hacer ahora va a ser establecer diferencias clínicas, y eso quiero que me ayuden ustedes, entre un cuadro de bronquitis crónica y un cuadro de enfisema. ¿Para qué sería la acetilcisteína? Si recordamos bien, se utilizaba como antagonista para el metabolito tóxico cuando había intoxicación por paracetamol. Cuando el paciente se intoxicaba con paracetamol, se le daba acetilcisteína para inhibir el efecto del metabolito. Bien, eso es pregunta básica de farmacología y se les ha olvidado, creo, ¿no? Bueno, pues, en el caso de la acetilcisteína se utiliza para intoxicación por paracetamol, pero su efecto principal es hacer más líquidas las flemas. En estos casos, lo que a estos pacientes se les suele dar a los de bronquitis es nebulizarlos con acetilcisteína, ¿bien? Para que las flemas se diluyan y pueda expulsarlas mucho mejor. ¿Bien? Ese es el tratamiento ideal. Darle un jarabe antitusivo es un gran error que cometemos a veces porque queremos cortar la tos, porque el paciente quiere que le corten la tos. Pero al cortársela lo que estamos haciendo es empeorar más el cuadro que tenga. Se van a acumular las flemas y va a acabar haciendo una neumonía por acumulación de secreción bronquial. Bien. Esto de manera muy resumida ha sido lo que hemos visto sobre bronquitis, enfisema y